I let it fall, my heart. And as it fell, you rose to claim it. It was dark and I was over until you kissed my lips and you saved me. My hands. ¿Qué tal, compañeros? Bienvenidos a una nueva edición de los experimentos del Laboratorio de Electromagnetismo. Aquí mi compañero Pedro Reyes y un servidor, Eric Reyes, estudiantes de la UAM, Unidad Azcapotzalco, daremos a explicar el experimento de Thomson, mejor conocido como el anillo de Thomson. Los materiales con los que vamos a trabajar serán una fuente de voltaje de corriente alterna que el laboratorio de energía nos proporcionó, un amperímetro de corriente alterna, 3 puntas caimán, una bobina de alambre magneto que nosotros hicimos, un tubo que utilizaremos como núcleo de hierro para la bobina. Y para simularlo vamos a utilizar 3 tipos de anillo: un anillo de cobre normal, un anillo de cobre con una abertura y una bobina unida a un LED. Aquí tenemos nuestra fuente variable para ir variando nuestro voltaje, conectada en serie con un amperímetro de corriente alterna y nuestra bobina. Entonces, nuestro primer caso vamos a introducir el LED con una bobina de alambre conductor para ver qué sucede. Entonces encendemos nuestra fuente, metemos el LED y configuramos nuestro voltaje de salida. Y ahora vamos a ir variando el voltaje para ver qué sucede en nuestra bobina. Como podemos ver, ahí enciende con un voltaje de 50 o 49 y una corriente de aproximadamente 3 amperes. Ahí tenemos esa medición. Ahora, para nuestro segundo caso, vamos a utilizar un anillo de cobre y lo vamos a insertar dentro del núcleo de la bobina. Encendemos nuestra fuente, volvemos a configurar el voltaje de salida y vamos a ir variando el voltaje y observamos de este lado qué sucede con el anillo. Comienza a vibrar y aproximadamente con 36 volts y una corriente de 2 amperes observamos que nuestro anillo comienza a levitar, y si vamos subiendo más el voltaje, mayor altura alcanza nuestro anillo. También tenemos un tercer caso, que ahora tenemos un anillo de cobre, pero con una abertura en medio, y observamos a ver qué sucede, ¿no? Colocamos el anillo dentro del núcleo de la bobina y encendemos nuestra fuente. Lo vamos a configurar y vamos a ir subiendo el voltaje y observamos qué sucede con el anillo.
Ahí tenemos 40 volts y 2.5 amperes. Y vemos que el anillo no vibra ni sube. Subimos más el voltaje. Y observamos que no sucede nada. Con base en el experimento, podemos concluir que en la bobina se genera un campo magnético proporcional a la intensidad de la corriente que circula por ella. Además, también en el interior de la bobina, el campo magnético generado es principalmente paralelo al eje BZ, mientras que en el exterior tiene también una componente radial BR. Este campo magnético atraviesa el anillo, por lo que el flujo magnético a través del anillo será proporcional a la intensidad que circula por la bobina. Dado que esta corriente es alterna, el flujo magnético que atraviesa el anillo varía con el tiempo. La variación en el tiempo del flujo magnético induce una fuerza electromotriz en el anillo, igual en magnitud a la variación por unidad de tiempo del flujo que atraviesa el anillo, como lo enuncia la ley de Faraday. Entonces, se induce así una corriente en el anillo, que circula bajo la acción del campo magnético de la bobina, por lo que éste ejerce una fuerza sobre el anillo, como lo enuncia la fuerza de Lorentz. Ahora supongamos una vista desde arriba. Vamos a suponer que en la bobina la corriente circula en sentido contrario a las agujas del reloj, por lo que el campo magnético generado tendría una componente radial positiva. Si la corriente del anillo circulara con la misma dirección que la corriente en la bobina, la fuerza de Lorentz sobre el anillo sería hacia abajo. Esto es, si las corrientes tienen el mismo sentido, se atraen y el anillo bajaría. Si las corrientes tienen sentido opuesto, se repelen. También se pudo observar que al estar realizando el experimento, transcurrido cierto tiempo, el anillo se había calentado. Esto se debe al efecto Joule, y es que si una corriente eléctrica que se induce en el anillo, y este anillo, al presentar resistencia, estará disipando energía en forma de calor.